Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en elmostrador.cl en este lunes 2 de octubre. Ya partimos octubre, va quedando muy poquito tiempo para el plebiscito del 17 de diciembre. Las encuestas siguen mostrando una alza sostenida de la opción en contra y el panorama no se ve muy alentador. De hecho, los partidos están trabajando a toda máquina para lograr salvar el proceso. Hoy día lo que se está hablando es salvar este proceso. ¿Se puede realmente salvar el proceso? Y lo más importante, ¿se pueden dar vueltas las encuestas? De eso y más vamos a conversar con nuestro siguiente entrevistado, ni más ni menos que el vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle. Aldo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Mirna. Muchas gracias por esta invitación. Bien, pues Aldo, mire, quiero partir preguntándole, quiero conversar muchas cosas con usted, pero quiero partir con un tema que se instaló el fin de semana y que dice relación con lo siguiente. Según lo que se ha podido, observar respecto de lo que han sido estas votaciones, el 57% aproximadamente dicen los que han hecho, insisto, el análisis de los datos, ha aprobado el texto de acuerdo a lo que entregaron los expertos, y un 41%, un 41,4% corresponde a normas que tienen que ver con normas presentadas por los republicanos o por Chile Vamos. Entonces, como señalando que hay una gran unanimidad, pero que hay un porcentaje menor donde no se ha llegado a acuerdo. Yo quiero preguntarle lo siguiente: ¿cuál es para usted el punto esencial en esa discusión que se está dando? Bueno, los porcentajes dependen siempre de unidades de medida, ¿no? Porque si usted considera las votaciones, obviamente que aumenta muchísimo el número y puede aumentar el porcentaje de, como usted muestra, ¿no? Y lo cierto es que ese 41% que se ha incorporado es un 41% que corresponde a temas centrales, ¿no? del texto constitucional, y que básicamente han respondido a la decisión de la mayoría, es decir, de los acuerdos que han establecido Chile Vamos con el Partido Republicano. Y entonces, si uno considera ese factor y el otro que mencionaba hace un momento, el que allí, sin embargo, están normas que son, por ejemplo, muy relevantes para que podamos hablar efectivamente de un Estado social y democrático de derecho, para que podamos hablar efectivamente de una transformación democrática que Chile necesita urgentemente, para que estén las garantías fundamentales de una sociedad plural, de una sociedad diversa, respetuosa de las distintas ideas de bien que siempre conviven en una sociedad. Bueno, yo por lo menos tengo serios reparos en el sentido de que en ese 41% hay un problema que debemos superar, porque si no lo superamos, y esto se supera con acuerdos simplemente, ¿no? Podemos seguir avanzando en esta tendencia tan negativa que es el de rechazo en las encuestas, porque no hay ninguna que tenga un resultado distinto. Ya, pero déjeme detenerme ahí. Usted lo que está diciendo, que en ese 41% donde no hay acuerdo, se está jugando el corazón de, por ejemplo, el Estado social y democrático de derecho. Claro que sí, ¿Por qué? Porque si usted establece en la Constitución de manera anticipada, a mi juicio, elementos que van a impedir respuestas de política pública que sean más próximas al rol del Estado y que sean más bien liberalizadoras de, en definitiva, la relación económica, al punto de que derechos sociales se vean expuestos a una mercantilización, ¿no? Obviamente que eso está en el corazón, porque es una de las bases
institucionales, una de las bases constitucionales, y entonces, claro, no se contraviene formalmente, pero lo que usted hace es que limita al Estado en cuanto administrador, limita al Estado en sus capacidades fiscales, en sus capacidades para llevar adelante unas políticas sociales, en la medida, por ejemplo, que deja todo reservado a la ley, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que solo analizado en ese aspecto, es crucial que uno pueda decidir su voto sobre la base de aquello que considera, ¿no es cierto?, más importante. Desde mi punto de vista, no cumplimos hoy día con esa base institucional que es que Chile se organice como un Estado social y democrático de derecho. Pero si es así, y es haciendo además el corazón no solo del texto presentado por los expertos, sino que está en las bases de los 12 bordes, ¿no es cierto?, acordado entre todas las fuerzas políticas, ¿eso podría ser visto y objetado por el Comité de Admisibilidad? Probablemente no, porque lo que se hace aquí es que, claro, se declara en el artículo número 2, ¿no?, que Chile es social y democrático de derecho, ¿no? El Estado es social y democrático de derecho, pero cuando usted analiza luego las diversas normas que se refieren, por ejemplo, a la satisfacción de derechos sociales, y usted cambia, ¿no?, la expresión derechos sociales por prestaciones sociales, ¿no? Si usted limita al Estado en sus capacidades para llevar adelante las políticas públicas que se necesitan, o más que eso, determina cuáles van a ser esas políticas. Y yo, lamentablemente, tengo aquí un juicio que no es para nada exagerado. ¿Cuál? Se constitucionaliza el sistema de ISAPRE y el sistema de AFP. ¿Por qué? Yo creo que se constitucionalizan porque se establece un principio de libre elección, ¿no? Se caracteriza jurídicamente los fondos de pensiones. Y entonces inmediatamente introduce elementos que mañana harían inconstitucionales modelos, por ejemplo, de provisión mixta, pero donde el Estado tenga que tal vez no considerar estos elementos o que podrían entrar en contradicción con estos elementos que está diciendo la Constitución. O sea, por eso es que siempre hemos dicho que no es bueno que se anticipen políticas públicas en la Constitución, porque eso introduce una rigidez y mañana el legislador democrático podría encontrarse con obstáculos, bueno, como se ha encontrado ya cuando se legisla sobre el CERNAC, ¿no es cierto?, cuando se legisla sobre la píldora del día después. Estas son experiencias que nosotros ya tenemos. Claro, Aldo, pero para entenderlo súper bien, ¿qué es lo que acordaron los expertos desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano respecto de cómo iba a quedar, ¿no es cierto?, la norma sobre Estado, que Chile es un Estado social y democrático de derecho? ¿Qué fue lo que cambió ahí? Bueno, cambió un elemento importante a mi juicio, que es que, de acuerdo a la tradición de los estados sociales y democráticos europeos, el Estado toma la responsabilidad de remover los obstáculos, ¿no?, que impidan finalmente avanzar en la materialización eficaz, efectiva de esos derechos. Pero luego, claro, se mantiene el concepto, si tú quieres, formalmente, pero cuando vamos al artículo 16, donde está, por ejemplo, el derecho a la salud, donde está el derecho a la previsión social, bueno, nos encontramos con estos elementos que, a mi juicio, harían inconstitucionales el día de mañana formas más solidarias o con una mayor intervención del Estado porque las políticas públicas lo requieran, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el anteproyecto? El anteproyecto evita incorporar, anticipar contenidos que puedan limitar mañana al legislador democrático a la hora de regular el derecho social a la salud o el derecho social a la previsión, a la seguridad social.
Eso es lo que ocurre, Mirna. Claro, ¿qué dice entonces? A ver, porque aquí ha habido distintas opiniones respecto del punto que estamos conversando. Por ejemplo, la consejera de la UDI, Ivonne Guerra, dice que cuando nos dicen que estamos constitucionalizando las AFP, eso es totalmente absurdo porque estamos recogiendo una de las iniciativas populares de norma que obtuvo más de 10.000 firmas aludiendo a "con mi plata no". ¿Cómo usted, digamos, se hace cargo de eso que también está en el sentir de las personas que quieren que efectivamente sus fondos sean, o sea, que están de acuerdo con que en la Constitución se establezca que los fondos previsionales son inexpropiables, por ejemplo? Bueno, cuando la gente dice "con mi plata no está necesariamente determinando un elemento que mañana vaya a impedir que haya formas de regular el derecho a la previsión social en que, claro, se garantice sin duda, digamos, que las personas no van a perder sus fondos, ¿no? Pero que pudiera haber formas de solidaridad que entre generaciones hacen importante que haya algo así, entonces, como fondos que permitan garantizar pensiones dignas desde ya, ojalá, a quienes, ¿no es cierto?, hoy día reciben unas pensiones muy precarias. Entonces, las personas no están diciendo "yo no quiero ningún sistema de solidaridad". Las personas están diciendo ahí que lo que quieren es que, en definitiva, lo que sean sus ahorros no sean destinados a otros efectos. Bastaría con decir, que por lo demás lo decía el anteproyecto, y lo sigue diciendo el anteproyecto, es que los fondos previsionales no se pueden destinar a ninguna otra finalidad pública que la satisfacción de pensiones, ¿no es cierto?, de seguridad social. Y entonces yo creo que se pasa de un tema a otro y nos encontramos entonces con la dificultad que podríamos repetir la experiencia. Y yo no sé si para la mayoría de esas personas que dicen hoy día "con mi plata no", están diciendo lo que quiero es que sigan habiendo AFP, porque si uno consulta, no son equivalentes las dos cosas, ¿no? Las personas, digamos, no han tenido una buena experiencia con la AFP, o por lo menos la gran mayoría de chilenas y chilenos, y tampoco creo yo que es una buena experiencia la que hemos tenido con las ISAPRE. Entonces, si usted quiere ahora decirlo y interpreta ese enunciado de "con mi plata no", como, entonces lo que hay que hacer es continuar con la AFP, yo creo que lo que se hace es un mal uso o una mala interpretación de una demanda popular que yo creo que también es muy amplia y que todos debemos respetar. Por supuesto. Aldo, usted ha hablado de totalitarismo moral al referirse, por ejemplo, a esta norma que señala que la ley protegerá la vida de quien está por nacer y no del que está por nacer. También usted hace referencia a la objeción de conciencia institucional. ¿A qué se refiere cuando habla efectivamente usted de totalitarismo moral? O sea, ¿esta sería un texto, si se aprueba tal como está, totalitario desde el punto de vista moral? Yo creo que autoritario y en algunos casos linda con el totalitarismo claramente, porque cuando el Estado sustituye el fuero interno de las personas, cuando el Estado le dice qué es lo moralmente correcto, lo que hace que usted, quien apoya esa opción, esa decisión, lo que está haciendo es imponer una determinada concepción del bien en la que las sociedades democráticas y los estados democráticos deben ser muy respetuosos. Hay un límite en la conciencia moral y pienso inmediatamente, ¿no es cierto?, en la mujer embarazada a consecuencia de una violación. Yo no creo que el Estado tenga derecho a decidir lo que tiene que hacer una mujer que lamentablemente, ¿no es cierto?, se halle en una situación como esa o en las otras hipótesis que considera la ley de aborto por 3 causales. Aquí no estamos hablando de aborto libre, Mirna, estamos hablando simplemente de unas situaciones en que el Estado debe ser respetuoso y las mayorías deben ser respetuosas, porque si las mayorías no son respetuosas del fuero interno, de la conciencia moral de las personas, entonces
se trasladan a ese ámbito de totalitarismo moral, porque una determinada concepción del bien se convierte en derecho público. Eso nunca debe ocurrir. Mire, ahora le quiero preguntar, porque usted ha estado directamente vinculado a Beatriz Zevia, la presidenta del Consejo Constitucional, militante, por supuesto, del Partido Republicano, y quiero preguntarle lo siguiente, porque ¿cómo ha sido para usted estos meses? Ella partió diciendo que estaban en una actitud de mucha apertura, de lograr acuerdos, y quiero preguntarle si ese propósito se ha visto amenazado, frustrado. ¿Cómo lo ha vivido usted directamente? Bueno, en general yo creo que ha habido una relación políticamente muy respetuosa, y lo digo de una y otra parte, ¿no? Y el ambiente de discusión y de reflexión a veces ha tenido momentos más álgidos. Hemos tenido diferencias también, por ejemplo, ¿no? Respecto de la consulta a pueblos indígenas, tuvimos una diferencia en la mesa, y eso se tradujo en una decisión que yo no compartí y que lo dije públicamente, pero nunca se ha visto la relación que nos corresponde como mesa directiva del Consejo, a mi juicio, afectada. Esta relación nunca se ha visto malograda al punto, ¿no?, de interferir en el trabajo del Consejo. Yo creo que hemos tenido una buena relación. O sea, se pasa máquina, pero con respeto, dice usted. Bueno, yo creo que a la hora de las votaciones se ha impuesto en muchos casos, no diré en términos absolutos, pero en muchos casos se impone nomás un acuerdo de mayoría, y en esa mayoría y en ese acuerdo no ha estado la izquierda. ¿Y eso significa que no hay un trabajo previo de llegar a acuerdos? Es decir, llega el minuto de la votación y se pasa máquina, como se ha denunciado por parte del oficialismo. ¿Es así realmente? Muchas veces ha habido esos intentos, pero no han sido intentos que hayan tenido un buen resultado. Muchas veces se ha recurrido también a la dilación, a la frase ambigua, que en definitiva, a mi juicio, no ha permitido, ¿no?, un trabajo más compartido, constructivo, porque, bueno, la izquierda, y yo he sido parte de eso, hemos hecho esfuerzos en muchos casos por apoyar, y hemos concurrido en un porcentaje importante, ¿no?, con nuestra votación. Pero yo creo que no ha sido recíproco esto, y las decisiones cualitativamente más estructurales se han tomado sin la participación de la izquierda. Ya. ¿Qué le parece a usted, Aldo, la entrevista que ayer dio al Mercurio el presidente de Republicanos, Arturo Esquella, cuando dice varias cosas? Dice que el texto constitucional, tal como va, es mejor que la Constitución del 80, y que si se aprueba, y si es que si logra ser el texto evacuado, ellos van a llamar a votar a favor. Yo no comparto esa conclusión de Arturo Esquella, porque la Constitución del 80, desde luego, tuvo modificaciones en cuanto se inició la transición a la democracia, y le fueron dando un carácter, a mi juicio, más abierto que el que originalmente tenía. Y entonces hoy día uno podría perfectamente poner en comparación. La Constitución del 80 no lleva a rango constitucional ni las ISAPRES ni las AFP, ¿no? La Constitución del 80 hoy día tiene un quórum de reforma, de modificación, de 4/7, ¿no? Los quórums supramayoritarios prácticamente desaparecieron en la Constitución del 80. Y entonces me parece a mí que ese juicio puede ser perfectamente cuestionado, en el sentido de que, a mí por lo menos, ¿no?, me parece que
el nivel de reducción del Estado a que podría llegar el actual texto constitucional puede ser más riesgoso, digo puede porque todavía no ha terminado el proceso, ¿no? Pero puede ser más riesgoso que el nivel de reducción del Estado que se propone, ¿no es cierto?, la Constitución del 80. ¿Por qué? Porque ha ido teniendo modificaciones. Y en ese sentido, entonces, si este fuera el texto que se termina evacuando, ¿usted diría que es mejor quedarse con la Constitución del 80? Yo no lo diría así, porque creo que debiéramos, ojalá, ¿no?, ser capaces de terminar este proceso con un paso hacia adelante y no tener que retroceder a la Constitución del 80, ¿no? Pero lamentablemente, si el texto no es modificado en algunas normas, no son pocas, pero en algunas normas importantes, creo yo que lamentablemente no estamos en condiciones de decir, mire, este es un proyecto que efectivamente va a ser representativo de la sociedad chilena, de su diversidad, de su pluralismo. El texto que tenemos hasta el día de hoy no cumple con esta condición, lamentablemente. ¿Y cuáles serían esas normas que a su juicio deben ser modificadas sí o sí para que este texto tenga carácter transversal? Bueno, me parece que son normas que refieren a fortalecer el Estado en su rol de administrador, en sus capacidades fiscales. Esta es una constitución que, el proyecto, digo, en que se ha estado trabajando, en que la mayoría ha adoptado normas propias de política pública, no normas que son propias de una constitución. Las constituciones establecen las normas más generales y abstractas, ¿no? Los principios rectores, los derechos, las libertades, pero nunca deben llegar al nivel de definir políticas públicas. Y eso lamentablemente se ha estado haciendo porque, claro, este proyecto ha querido también, a juicio de la mayoría, ¿no?, conectar con los próximos eventos electorales, y entonces busca respuestas de contingencia que también son una mala compañía para la deliberación constitucional. Entonces se lleva a programa de gobierno. Fíjese, hay unas exenciones tributarias, ¿no? Es una exención de contribuciones, que en realidad es una norma que nació con ese propósito, pero que luego ha derivado en que no se aplicaría cuando entre en vigencia la Constitución, sino que se aplicaría 6 años después. Y entonces uno dice, ¿para qué pone usted en la Constitución una norma tributaria si a eso le tiene que agregar que en realidad esta norma se va a aplicar recién 6 años después? Es un instrumento de política pública. Luego, aquí nos encontramos con beneficios penitenciarios, Mirna, o con intervenciones respecto del currículum escolar, el tiempo que va a ser decidido por el establecimiento y el tiempo que debiera atenderse al currículum general, ¿no es cierto?, que han establecido siempre los ministerios de educación. Entonces, se quiere dar respuestas, por así decir, contingentes, con un cierto, creo yo, con un sesgo populista, ¿no? Y eso entonces daña un texto constitucional, hace muy difíciles los acuerdos. Los textos más generales facilitan los acuerdos. Aldo, ¿cómo calaron, diría usted, dentro del Consejo Constitucional las declaraciones de la alcaldesa Evelyn Matei cuando dijo que este texto, que no va a poner su capital político a disposición de este texto que a todas luces, así como está, dice ella, no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado en diciembre? Bueno, yo creo que ha causado preocupación, especialmente en Chile Vamos, pero creo que esa preocupación no se ha traducido en un cambio de rumbo. No ha habido, a mi juicio, una reacción que nos permita establecer alguna relación entre esa declaración de Evelyn Matei y el comportamiento que
han tenido las mayorías en el Consejo Constitucional. Ya, pero en Chile Vamos en particular, ¿usted ha visto un cambio en el tono o sigue igual? Y quiero saber si usted ve acoplado o no acoplado a Chile Vamos con sus respectivos partidos, es decir, a los consejeros de Chile Vamos, quiero decir, con sus respectivos partidos o presidentes de partidos. Yo creo que hay una relación coherente, sin embargo, ello no ha sido posible apreciarlo, ¿no?, en decisiones a la hora de votar normas en la Constitución, en el proyecto constitucional. Y entonces tal vez eso se va a manifestar más adelante, en las etapas que vienen, porque el proceso considera, a mi juicio, de modo pertinente, para bien, digamos, ¿no? Considera que ahora intervenga la comisión experta. La comisión experta llegó a buenos acuerdos, a mi juicio, y tiene la posibilidad entonces de formular indicaciones, modificaciones, que, claro, van de nuevo al Consejo, pero entonces, en la comisión experta, Chile Vamos tiene una gran oportunidad. Y cuando esas observaciones de la comisión experta lleguen al Consejo Constitucional, Chile Vamos es clave, porque Chile Vamos es lo que permite llegar a los 3/5 para que se constituya la mayoría, ¿no?, que se necesita. Y entonces Chile Vamos debiera en esto, digamos, jugar un rol de moderación que hasta ahora, a mi juicio, no digo que no haya hecho ningún aporte, porque no es bueno ser tan categórico ni absoluto. Yo creo que ha habido personas en Chile Vamos, consejeros y consejeras, que han hecho un esfuerzo por acercar posiciones. Pero, en definitiva, ¿no?, las mayorías que se han constituido están dando como resultado, bueno, lo que hemos venido comentando. Ya, es que ahí, Aldo, le quería comentar que en este mismo programa, la presidenta de Evópolis y además consejera, Gloria Huth, decía que ella tenía confianza en estos 4 consejeros que la incluye a ella, a la consejera Gallardo, el consejero Eluchans de la UDI y Becker de Renovación Nacional. Entonces, le pregunto, esos 4 consejeros, claro, ¿pueden hacer la diferencia? Son 4 en total. ¿Pueden hacer realmente la diferencia? ¿Usted los ve en la disposición de alcanzar un acuerdo más transversal? Sí, yo tengo confianza en ellos porque es un número clave, porque sin ellos la mayoría no alcanza los 3/5. Se quedan, por así decir, en 29. Y entonces no llegan al 30, al número 30 que necesitan, digamos, para aprobar las normas. Y entonces eso también haría que no pueda rechazar observaciones, por ejemplo, de la comisión experta. Entonces, Chile Vamos tiene de verdad un rol clave que, bueno, está en su decisión jugar o no. Ya, pero la comisión experta, ¿cuál es el margen que tiene? En la misma entrevista, Arturo Esquella dice lo siguiente, no creo que los expertos pretendan, dice, doblarle la mano al trabajo del Consejo. Se ha dado un trabajo muy fructífero entre los expertos y los consejeros. Él dice, en definitiva, no pueden llegar y decir, vamos a cambiar todo lo que ustedes aprobaron. Tiene sentido, ¿no? No es necesario, entre otras cosas, porque en el texto que se ha venido aprobando en el Consejo hay un número importante de normas que fueron las propuestas por la comisión experta, ¿no? Pero el proceso considera, Mirna, que la comisión experta pueda proponer nuevas normas, pueda proponer sustituir, modificar, agregar normas. No es un trabajo limitado a algo así como mejorar la redacción o la sintaxis, no sé, de los textos que ya forman parte del proyecto del Consejo Constitucional. Pero no es pasar por encima, Mirna, claro, porque lo que están haciendo es, desde luego, formular unas observaciones para que sean aprobadas por el Consejo. O sea, la comisión experta no tiene ninguna posibilidad de imponerle al Consejo. Por eso le digo. Es el Consejo el que va a decidir.
Pero por eso le digo, Y ahí, ¿qué le hace pensar que esos 4 votos que estábamos conversando, Gloria Hood, Luchans, Becker y Gallardo, podrían hacer la diferencia por parte de Chile Vamos para moderar y hacer más transversal este texto? porque lo he visto en distintas ocasiones actuar con una independencia y con una consecuencia que probablemente ha tenido un costo para ello en el sector, ¿no? En su sector, y creo, digamos, que eh, tienen un sentido de responsabilidad que perfectamente puede, en aquellas materias más sustantivas, ¿no? Jugar un rol determinante para que se produzcan los acuerdos que yo creo que impostergablemente y de manera imprescindible necesita el actual texto que está saliendo, digamos, de manos del Consejo Constitucional. Aldo, en la entrevista, Arturo Esquella señala que el presidente Boric está evitando pronunciarse, dice él, precisamente para que la gente no marque su posición frente al texto constitucional. Y él dice, el presidente está en contra, simplemente no quiere decirlo. ¿Qué opina usted respecto de esto que algunos partidos también, como el mismo senador Macaya, presidente de la UDI, ha dicho, que el presidente tiene que tomar una posición respecto de lo que va a pasar con el Consejo Constitucional? Bueno, yo no comparto el juicio ni de Arturo ni del senador Macaya, porque me parece que los presidentes de la República no deben tomar posición respecto de procesos electorales que están en marcha. ¿Por qué? Porque cualquier actividad, cualquier acción que lleven a cabo funcionarios del gobierno, ministros, subsecretarios, directores superiores de servicio, ¿no? Se pueden perfectamente interpretar como un intervencionismo electoral. Y me parece a mí que uno debe mantener en esto una regla. No, se critica al gobierno por haber sido también partícipe activo de el proceso anterior. A mí me parece que los gobiernos, lo más sano es que no intervengan, porque si intervienen, cualquier acción, cualquier actividad puede ser interpretada. No puede, mientras no comparto el criterio de que cuando yo quiero que diga algo que me pueda favorecer, entonces lo puede hacer. Entonces no hay intervencionismo, no, hay intervencionismo en cualquier caso que los gobiernos participen tomando una posición. ¿Por qué? Porque el jefe del gobierno, el jefe del Estado, el jefe superior de la administración pública debe quedarse al margen siempre de todo proceso electoral y obviamente el gobierno. En eso se inspira, ¿no?, la ley de votaciones populares y escrutinio, en eso se inspira la división de poderes y obviamente en la autonomía de la ciudadanía. A mí me parece que eso es lo más consecuente. Por último, Aldo, porque se nos va acabando el tiempo, ¿se salva este proceso así como van las cosas con lo que usted está viendo adentro? ¿Qué más pueden hacer los partidos políticos? ¿Qué queda? Sí, yo creo que los partidos políticos tienen un rol que jugar, que debe ser más activo, que debe ser más abierto, más público, porque esta es una deliberación que no debe quedar acotada al Consejo Constitucional ni a la Comisión Experta. Los partidos políticos dieron origen a este proceso y deben entonces hoy día contribuir a que se produzcan los acuerdos y no pueden quedarse al margen simplemente observando por dónde van las encuestas, porque yo creo que es muy relevante que este proceso termine de la mejor forma, con una decisión informada, con una decisión donde los partidos políticos han tomado posición, que es algo distinto del gobierno. Los partidos políticos no tienen por qué actuar como el gobierno. Pero si no se logra, ¿usted votaría en contra de este texto? O sea, tal como está hoy día el texto, sí, yo no estoy en condiciones de aprobar ni de llamar a aprobar, porque tengo diferencias, distancias muy importantes en materias, a mi juicio, relevantes a la hora de una constitución. Yo quisiera, de verdad, que esto terminara bien y que ojalá un arco
de fuerza muy amplio y muy plural pudiera llamar a votar haciéndose parte de un consenso, de un acuerdo. Eso no ha sido posible hasta ahora dentro del Consejo Constitucional. Los partidos políticos podrían ayudar y yo creo que debemos hacer no solo votos, sino que actuar cada día hasta el 7 de noviembre, por lo menos yo estaré en esa disposición para llegar a los acuerdos que el texto necesita. Bien, pues Aldo Valle, vicepresidente del Consejo Constitucional, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a usted, Mirna, por esta invitación y disculpe el atraso que tuve No se al preocupe. inicio. Que tenga muy buen día. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar hablando con Juan Diego Montalva, editor del newsletter político aquí en elmostrador.cl. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler.